Hola a todos, sean bienvenidos a esta presentación donde estaremos abordando el análisis y redacción de informes de aprendizaje bajo la mirada cualitativa, cuantitativa y mixta. Esto lo estamos elaborando en base a la materia de Evaluación 2. Los integrantes son Susana Díaz, Freddy Guerra, Fabiana Pacheco y mi persona, Génesis Betancourt. Bien, análisis y redacción de informes de aprendizajes. ¿Qué es un análisis? El análisis es el proceso de dividir un tema complejo o sustancia en partes más pequeñas para obtener una mejor comprensión de él. La función del análisis es conocer mejor el objeto de estudio. Este puede ser minucioso, explorando cada parte en forma detenida y cuidadosa. Ahora bien, el análisis sirve para mejorar el entendimiento de diversas informaciones o temas que generen importancia en las personas, de manera que se puedan encontrar las soluciones a las situaciones, estudios o proyectos en cuestión. Por lo tanto, los análisis pueden ser cuantitativos, donde se evalúan cifras o números, o pueden ser cualitativos, donde nos proporcionan la explicación de un determinado fenómeno. Recordemos que no son excluyentes, sino más bien que son complementarias. A su vez, el informe es un documento que tiene como fin poder comunicar un conjunto de información recogida y previamente analizada según determinados criterios. En consecuencia, el informe de aprendizaje es un instrumento de evaluación, donde se especifican de manera individual o grupal las características de escolaridad durante el ciclo de formación. La aplican las instituciones educativas para conocer de manera cuantitativa, cualitativa o mixta los avances en el nivel de conocimiento que ha adquirido el alumno durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Análisis y redacción de informes de aprendizaje bajo la mirada cualitativa. ¿Qué es la evaluación cualitativa en educación? La evaluación cualitativa es un proceso que permite analizar las características y problemas del fenómeno a evaluar desde la perspectiva centrada en los actores involucrados. ¿Cómo se hace? Se realiza a través de un contacto directo y continuo en el campo de estudio. ¿Qué permite? Permite obtener una visión general del estudiante y de sus procesos de aprendizaje. Su finalidad es la emisión de juicios sobre el por qué y el cómo se dan en las personas los procesos de aprendizaje. El enfoque cualitativo mayormente se centra en los procesos. Cuando hablamos de informes bajo la mirada cualitativa, esto quiere decir que los mismos buscan atender una situación concreta, tanto en personas como en contexto, y lo que se persigue es aumentar el conocimiento de esa situación concreta. Esto nos lo recuerda Chiva Perales Pérez en el año 2009. Es decir, se llevan a cabo análisis micro que implica valorar a profundidad un determinado elemento o aspecto. Un aspecto a considerar en este tipo de informe es el proceso de autoevaluación, el cual se debe realizar de forma continua a lo largo del proceso educativo. ¿Cómo analizar y redactar un informe cualitativo? El informe cualitativo involucra texto y algunas veces incluso imágenes, a diferencia del informe cuantitativo, que se basa la mayor parte del tiempo en números. En los informes donde se utilizan datos cualitativos, mayormente se enfocan en atender a un objeto de estudio y no solamente a describirlo. Es decir, los análisis, por lo tanto, se hacen a partir de grandes textos, la mayor parte del tiempo en donde el investigador o el estudiante intenta encontrar temas para hacer constructos y al final teorías. Existe la oportunidad de hacer y de realizar
hay varios tipos de informes cualitativos. Esto va a depender de la fuente principal de donde se extraigan los datos. Por ejemplo, en el análisis del discurso, en las entrevistas, la etnografía, los grupos focales, los grupos de discusión, la investigación, acción participativa son herramientas que nos facilitan insumos para la elaboración de informes cualitativos, ya que de estas se recogen datos que pueden ser procesados y analizados bajo diferentes técnicas que nos pueden aportar en una. Te estarás preguntando, ¿qué pasos debo tomar a la hora de realizar informes cualitativos? Como es normal que se obtengan grandes documentos con muchos textos en la búsqueda de información e investigaciones, lo primero que se debe hacer para comenzar el análisis es reducir la data. La información se puede categorizar o codificar para que los demás que van a leer el trabajo, los que van a revisar el informe, nuestro lector u otros investigadores puedan realizar el mismo ejercicio con el mismo texto. De una entrevista larga, por ejemplo, se obtendrá una transcripción y con esa transcripción comenzaremos a identificar temas y hacer abstracciones. El objetivo es encontrar líneas de pensamientos en un mismo texto que a primera vista pueden parecer carentes de ella. Las diferencias en los informes de investigación es que una vez que completamos nuestro análisis y desplegamos la información, podemos verificarlas. La verificación de la investigación cualitativa, a diferencia de la cuantitativa, se basa primordialmente en que solo se puede realizar basándonos en el rigor de la estrategia que utilizamos para recolectar, codificar, analizar y presentar la información cuando generamos una teoría. Una vez que este proceso está dado, procedemos a lo que es la validación. Es una de las técnicas para la calidad de los informes. En el caso de una investigación cualitativa, es la técnica de triangulación la más frecuente y la más utilizada. ¿Cómo se hace esta técnica? Haciendo la misma investigación, pero utilizando otros métodos para obtener resultados. Esto quiere decir que se recolecta la misma información en distintos espacios de tiempo, pidiendo a otros investigadores que analicen la misma información. ¿Cuáles son las partes que debe contener un informe cualitativo? En principio, la introducción. En el caso de una investigación, esta introducción debe contener objetivos del estudio, preguntas de investigación, descripción de los métodos utilizados. En la segunda parte debe contener el análisis de los resultados, es decir, información documental relevante al estudio e información secundaria útil, hallazgos desplegados en tablas o diagramas, interpretación y sumario de los hallazgos. Y para concluir, las conclusiones y recomendaciones, es decir, se lleva un reporte y en ese reporte va la información que va o se estructura desde lo general a lo particular. Partiendo de la información suministrada, te invitamos a preguntarte, ¿qué ventajas tienen los informes cualitativos? ¿Qué ventajas podemos sacar de este tipo de informes que nos ayuden para obtener y facilitar la información a presentar? Ahora es momento de conocer sobre redacción y análisis de informes de aprendizaje bajo la mirada cuantitativa. La evaluación cuantitativa en educación se expresa en la valoración numérica de los productos que los estudiantes desarrollan, gracias a un proceso educativo, para lo que se vale de instrumentos objetivos y se concentra en lo empírico, medible y cuantificable. Los productos de los alumnos proporcionan datos sobre el nivel que estos han alcanzado a razón de los objetivos instruccionales planteados por el docente. La ventaja de los datos cuantitativos es que permiten obtener y almacenar información verificable y cuantificable, por lo que están asociados a un mayor nivel de objetividad.
pero resulta una desventaja el hecho de que deja a un lado observaciones sobre el proceso de aprendizaje más allá de una calificación final. Los informes cuantitativos permiten organizar estos datos gracias al análisis y la interpretación. Es decir, su objetivo es procesarlos y presentarlos. Sobre la redacción de este tipo de informes, primero es necesario mencionar que, como cualquier informe, debe cumplir con datos básicos de información. Al ser de tipo educativo, debe incluir la información de la institución, el área y un título adecuado. Debe especificar características de la población estudiantil de ese curso, que brinde información sobre el nivel general de los estudiantes. El informe también debería incluir los objetivos de aprendizaje a los que corresponden los datos expuestos, así como las metodologías de enseñanza y aprendizaje, y sobre todo de evaluación, porque recordemos que estas últimas son las que permitieron obtener los datos. Cabe preguntarse ahora, ¿cómo presentar los datos en un informe de aprendizaje bajo el enfoque cuantitativo? La representación puede darse mediante matrices de datos, es decir, tablas, pero formas más fáciles de hacerlo son los gráficos, porque muestran los datos de forma clara, captan la atención y facilitan la comparación de la información. Algunos gráficos útiles son el de barras, en donde los conceptos se representan en el eje X y los valores numéricos en el eje Y. Por ejemplo, en X podríamos ubicar los objetivos de aprendizaje esperados en una materia y en Y la escala numérica de notas utilizada para medirlos. Y el gráfico circular, que por ejemplo resulta muy útil para presentar resultados generales de un grupo. Cada representación gráfica debe ir acompañada de su interpretación. Finalmente, el informe también puede o debería incluir una sección de conclusiones generales de los datos y el análisis realizado. Igualmente, es importante cerrar con recomendaciones que pueden estar orientadas a otros docentes, los estudiantes o sus representantes y otros actores del centro educativo. Sobre el análisis y la interpretación de estos datos. Podemos decir que el análisis corresponde al tratamiento sistemático que se le da a los datos originales, obtenidos para así compararlos. Esto incluye operaciones como cálculo de media aritmética o el cálculo de porcentajes. Pero, ¿para qué sirven estos indicadores cuantitativos en un informe de aprendizaje? La media, por ejemplo, ayuda a determinar el promedio de calificación de un grupo, y los porcentajes, la proporción de alumnos que obtienen o no un mayor logro en cuanto a los objetivos de aprendizaje. Una vez realizado el análisis, corresponde seguir con la interpretación, que consiste en explicar qué significan esos números que obtuvimos anteriormente. En los informes de aprendizaje, la interpretación de los datos incluye la explicación de estos, lo cual sirve para compararlos en cuanto a los objetivos de aprendizaje. También sirve para proponer generalizaciones, relaciones y hasta nuevas preguntas sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto sirve al docente y a otros actores del proceso educativo para entender esos resultados, sí, pero además para descubrir relaciones causales y hasta puntos de mejora en la labor docente. Lo más importante en la evaluación del aprendizaje es tener claro lo que se quiere evaluar, para que entonces se haga uso adecuado de los instrumentos y recursos que aporta cada uno de los modelos de evaluación. Es preciso enfatizar que la evaluación cualitativa requiere un profundo entendimiento del comportamiento humano y las razones, impulsos y motivos que lo engloban, a diferencia de evaluación cuantitativa. La cualitativa busca explicar las razones de los diferentes aspectos de tal comportamiento. Ambos enfoques se pueden combinar en un mismo estudio para rescatar sus bondades y enriquecer la investigación, empleando un modelo de dos etapas, primero uno, luego el otro, con enfoque dominante. Uno domina en el estudio y el otro lo soporta. Para finalizar, hemos visto cómo estos enfoques de evaluación cuantitativa y cualitativa
son vías que facilitan el descubrimiento de conocimientos seguros y confiables para solucionar los problemas que la vida nos plantea. Sin embargo, no podemos decir que sean malos o buenos, debido a que dependerá meramente de la manera que el docente los implemente y conceptúa la realidad. En otras palabras, resaltar el paradigma de estas evaluaciones obliga al docente a conocer y entender estos enfoques para la educación integral de cualquier estudiante, ya que a lo largo de la vida se está en constante cambio y esto conlleva a estar en constante flujo de información sobre lo que nos interesa. ¿Qué son los resultados de aprendizaje? Los resultados de aprendizaje son declaraciones de lo que se espera que los discentes conozcan, comprendan y o sean capaces de hacer al final de un proceso de aprendizaje. Los resultados del aprendizaje deben ser factibles y alcanzables, observables y apreciables, evaluables, idóneos y relevantes para la asignatura. La redacción de un resultado de aprendizaje requiere reflexionar sobre qué es exactamente lo que se espera que el discente sepa hacer al final del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, la redacción debe comenzar al final de la asignatura de los discentes deben ser capaces de. Los resultados de aprendizaje deben estar claramente descritos para que sean comprensibles por los estudiantes, docentes, comunidad universitaria, empleadores, agencias de calidad, sociedad en general. Pero, ¿cómo se redactan los resultados de aprendizaje? Los resultados se definen a través de declaraciones que contienen un verbo que expresa una acción que el estudiante tiene que actuar en un contexto o condiciones en la que se producirá dicha ejecución. El verbo utilizado estará relacionado al nivel de complejidad del aprendizaje esperado. Por ejemplo, verbos como describir, explicar o enumerar se asocian a niveles básicos de aprendizaje, mientras que verbos como interpretar, estimar o evaluar van ligados a niveles más avanzados de la misma. Debido a que los resultados de aprendizaje son evaluables, es importante que el verbo elegido no sea ambiguo. En concreto, una herramienta utilizada para la redacción de resultados de aprendizaje es la taxonomía de Bloom, la cual dispone distintos niveles de complejidad de los resultados de aprendizaje y una lista de verbos de acciones que ayudan a la hora de identificar resultados de aprendizaje. En esta presentación no vamos a mostrar la lista de verbos, pero sí los niveles de complejidad. Según la taxonomía de Bloom, los niveles son conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar. Comparemos ahora un momento ambas modalidades. Cuantitativo se limita a medir estadísticamente el grado en que los resultados se logran en relación con determinados objetivos del proceso docente educativo. Es sumativo y se remite a evaluar lo evidente de resultados obtenidos y medidos a corto plazo, previstos y planificados en objetivos. Permite crear situaciones controladas del aspecto que se desea evaluar, estableciendo valores estadísticos. Se remite más a normas que en criterios. El cualitativo es más formativo, le interesa menos evaluar resultados y se remite a los procesos. Facilita la construcción de conocimiento por parte del alumno, poniendo experiencia de aprendizaje, actuando como modelo y girando la reflexión sobre la experiencia del aprendizaje. Valora interpretaciones, juicios, motivaciones, necesidades e intereses de los alumnos para comprender lo que estos precisan y resolver situaciones existenciales. Es una evaluación integral, individual, actual y democrática. ¿Y qué beneficios tienen ambas?
La cuantitativa brinda la posibilidad de generar los resultados, ofrece información sobre los fenómenos y las magnitudes de estos, brinda la posibilidad de réplica y enfoques en puntos específicos de los fenómenos, facilita la comparación entre estudios similares. La cualitativa da profundidad a los datos, la contextualización del ambiente o entorno, los detalles y las experiencias únicas. Aporta un punto de vista fresco, natural y holístico. Es flexible y ambas son empíricas.